El momento de la verdad había llegado para el joven prodigio, Nolan Arenado. La presión del debut en las grandes ligas lo rodeaba, una especie de aura densa que solo se disipa con el primer contacto significativo. Con corredores en primera y segunda y un out en la pizarra, la tensión era palpable. El lanzamiento se coló en la zona y Arenado conectó un rodado fuerte por tercera base. La pelota, viajando con ímpetu, fue interceptada por Luis Cruz en una estirada defensiva monumental. Cruz detuvo la bola en una jugada casi imposible, un ejemplo de la brillantez defensiva que, irónicamente, se convertiría en la propia marca registrada de Nolan. El tiro a segunda fue ejecutado con una precisión sorprendente, considerando la acrobacia previa, pero llegó tarde. En un primer momento se anunció un out, una decisión que congeló la celebración. Pero la revisión de la jugada era inevitable. Los comentaristas debatían si la pelota había sido atrapada limpiamente o si la tardanza en el tiro invalidaba el esfuerzo. Tras una deliberación que pareció eterna, el veredicto final llegó como un suspiro de alivio y una confirmación histórica. Era un base hit, el primer imparable de la carrera de Nolan Arenado. No fue un batazo espectacular, sino un contacto luchado, una muestra de que incluso cuando las cosas se complican, el trabajo duro siempre encuentra su recompensa. Para el muchacho de Lake Forest, California, había tardado un poco en caer y casi se convierte en un hit de base extra, un presagio de la potencia que estaba por desatar. Pero esa pequeña victoria era solo el prólogo. La siguiente vez que pisó el plato, la expectación no era de alivio, sino de pura anticipación. El público no solo quería ver a un novato, quería presenciar la manifestación de esa promesa cruda que lo había traído hasta allí. El marcador era abultado, pero para Nolan cada turno era un examen. El lanzador se concentra, recibe la señal y el picheo llega. Arenado no se lo piensa dos veces. El swing es completo, explosivo. El contacto resuena en todo el Coors Field, un sonido que denota poder y propósito. La pelota sale disparada hacia el jardín central derecho. Matt Kemp, el jardinero, se pone en movimiento inmediatamente, corriendo hacia la pared, pero es una carrera inútil, una persecución de un objeto que ya ha tomado su decisión. La pelota vuela por encima de su cabeza, limpia la barda y se va. Señoras y señores, un cuadrangular, el primer jonrón de su carrera profesional, un momento de consagración total. La toma se centra de inmediato en las gradas, donde la emoción era incontenible. La familia de Nolan, visiblemente superada por el éxtasis, saltaba, gritaba y lloraba. El viaje desde las ligas menores hasta el plato de las grandes ligas culminaba en ese giro de 360 grados alrededor de las bases. Toca el plato. La cuenta se pone 1-2 a favor de los Rockies, pero la cifra menos relevante era esa. La noticia era que Nolan Arenado había llegado. Y no era cualquier jonrón. El asombro en la cabina de transmisión era genuino. «Un cohete absoluto golpeado por Nolan Arenado», exclamaba el comentarista. La pelota fue conectada con tal violencia, con tal grado de cuadratura perfecta, que las condiciones atmosféricas de Denver, donde el aire enrarecido a menudo ayuda a los batazos, parecían irrelevantes. La fuerza bruta de Nolan superó cualquier barrera física. La bola siguió rodando hacia el fondo, entre el jardín derecho y el central, una zona que se convertiría en su terreno de caza predilecto. Los expertos en el dugout y los analistas de televisión coincidían. Si existe una forma de conectar una pelota de la mejor manera posible, Nolan Arenado lo había hecho justo ahí. Un debut forzado y luego una declaración de poder enviada directamente al callejón. El mensaje era claro. No solo sabía fildear, sabía golpear. Y para ese momento la espera había terminado. El futuro de la esquina caliente ya estaba aquí. Pero si el poder era su tarjeta de presentación al mundo del béisbol, la tercera base era su reino inquebrantable.
La defensa era el lenguaje que Nolan Arenado hablaba con fluidez, un dialecto de reflejos inhumanos y precisión quirúrgica. De inmediato, los highlights comenzaron a acumularse, no en la caja de bateo, sino en la esquina caliente. Un machucón violento, casi imparable, que requería una velocidad de procesamiento inhumana. Arenado desnuda su mano, lo detiene en seco y logra sacar al hombre en primera. ¡Qué jugada! Esta no era una exhibición aislada, era el estándar. Minutos después, una línea baja hacia la línea parece destinada al jardín, pero Nolan se zambulle como un felino, se estira hasta el límite, captura la bola y se levanta para realizar un tiro perfecto y preciso, sacando al corredor por un pelo. La gente no solo estaba viendo un gran defensor, estaba viendo un artista en acción. Luego vino la jugada que se convertiría en su firma, el giro de pívot en el aire. Recibe la pelota, salta antes de tocar el suelo, gira sobre sí mismo y dispara un dardo a primera base. El comentarista no dudó en decirlo. Arenado está dando un espectáculo esta noche en la tercera base, recordando cómo había hecho la misma serie de jugadas imposibles en Coors Field. Hace outs al límite del césped, corriendo duro hacia su derecha, utilizando ese lanzamiento yeteresco con rebote, una liberación ultra rápida y un tiro perfectamente colocado. Se mueve al ras del suelo para salvar una carrera, detiene un batazo que se dirigía a la esquina del jardín izquierdo y lanza a primera para sacar al bateador y evitar que un corredor anote desde segunda base. Es un salvamento defensivo ejecutado con la misma espectacularidad de un jonrón. Y precisamente para demostrar que su reinado era absoluto en ambos lados del campo, Arenado se despidió de ese tramo con un momento legendario, un jonrón que dejaba a todos en el campo. Había salvado 3 carreras con su defensa, y luego ganó el juego con su bate. Pero incluso en la celebración, los ojos regresaron a su guante. ¿Es posible hacer esto? Una pelota que parecía imposible de atrapar es recogida con reflejos de relámpago. O la locura total que definiría la audacia de Nolan, zambullirse, caer sobre el terreno y desde el asiento de sus pantalones lograr un out increíble. Una de esas jugadas que la gente vería en los programas de highlights. Estaba doblando las reglas de la tercera base, demostrando que incluso golpeado o en caída, su precisión y potencia de brazo no disminuían. Estas no eran jugadas rutinarias, eran milagros repetibles que se convertían en el pan de cada día. La gente esperaba el espectáculo. Él lo entregaba noche tras noche. La tercera base dejó de ser simplemente una posición. Se convirtió en el escenario personal de Nolan Arenado, el lugar donde la defensa se elevó a la categoría de arte, probando, sin lugar a dudas, que aunque su bate era peligroso, su guante era absolutamente legendario.